Buenas noches. Hoy, en Entre Ojos, vamos a hablar de la reciente crisis en Gaza, de la invasión que se dio durante 3 semanas en la Franja de Gaza y la tragedia que presenciamos en el comienzo de este año. Vamos a utilizar como marco para ubicar el problema el derecho internacional humanitario y la paz. Los procesos, cuando se acercan a la paz, significa que están avanzando y que progresan hacia una convivencia. Y cuando se alejan de la paz, significa que están retrocediendo y que profundizan más el conflicto y las semillas del odio. En el caso de lo que acabamos de ver, se alejó bastante de la paz, probablemente una generación, no sabemos, y se profundizó mucho más el tema del odio. Entonces, aquí hay una definición, una mirada que se hizo a partir del conflicto árabe-israelí que se llama el síndrome del enemigo. El síndrome del enemigo plantea al otro, aquel que se llama el enemigo, como un ser desprovisto de razones, desprovisto de sentimientos, de motivos, de legitimidades, que en síntesis representa el mal. Y al otro que lo está mirando como enemigo, como un representante del bien, dueño de una razón absoluta, y que entre más sufrimiento inflinja sobre el enemigo, más está combatiendo el mal y más está haciendo avanzar el bien. Entonces, con una mirada del síndrome del enemigo, ambos bandos se erigen dueños de una legitimidad moral que los hace sentir capaces de infligir cualquier cantidad de sufrimiento sobre el otro sin que eso cuestione su sentido ético. Esa es uno de los puntos más álgidos y más terribles de lo que ha pasado. Desde el punto de vista de los derechos humanos y de todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los siglos por salir de la barbarie, una de las cosas fundamentales es tratar de aliviar el sufrimiento, tratar de humanizar la guerra, si no podemos evitar los conflictos, por lo menos evitar que sean tan atroces, porque si no hay algún tipo de norma, de referente, de ética, de límite, esto puede llegar hasta los extremos que hemos visto y mucho más. Y ya debería haber algún aprendizaje sobre eso en todo lo que hemos intentado avanzar en temas de los derechos humanos y del reconocimiento del otro a existir y del reconocimiento de los derechos del otro. Entonces ese es, digamos, como el marco en el cual vamos a intentar entrar un poco en este conflicto tan complejo y tan doloroso para explicar cuáles son los contextos históricos. Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, después de la doble promesa que había hecho la corona británica en 1917, la decisión Balfour, que prometió a la comunidad internacional judía que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y posteriormente, en 1920, con la disolución del Imperio Turco Otomano, donde se le prometió a los pueblos árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Hay una doble promesa. Esa doble promesa se va a ver abocada a una solución inmediata cuando en el Holocausto, después del Holocausto, los barcos que estaban en el mar, en el Mediterráneo, uno se hundió porque no había a dónde llegar, la comunidad judía no tenía a dónde desembarcar porque no tenía un Estado. Sobre la presión del buque Olimpia, que se rebautizó el Éxodo y que hizo una huelga de hambre para hacer cumplir la promesa, sobre esa presión se decidió. La ONU crea el Estado de Israel en 1948 ante la desesperación de los sobrevivientes del Holocausto y ante el estupor mundial de lo inimaginable que era el Holocausto judío después de la Segunda Guerra Mundial. Esa decisión se toma sobre lo inmediato, sobre lo urgente. La decisión habla de una partición en la tierra de Palestina, en la cual existiría la mitad de un Estado judío y la mitad del pueblo palestino. Palestina, que era ajena tanto al Holocausto como a la expulsión de los judíos durante la época de los romanos en los tiempos del Templo,
no acepta la partición porque su tierra queda partida en dos y antes en esa tierra habitaban ellos, en toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de los países árabes va a reconocer el Estado de Israel y Palestina no va a aceptar la partición. El Estado de Israel se va a crear en todo caso y en 1948 se crea, ya es un hecho. Entonces, hay una primera etapa de este conflicto. La primera etapa es desde 1948 hasta 1978, hasta los acuerdos de Camp David. En esa primera etapa hay 5 guerras. Hay la guerra del 48 por el no reconocimiento del Estado de Israel. Hay la guerra del 56 contra Egipto. Precisamente Egipto lideraba una doctrina histórica que se llamaba el panarabismo, que era un plan de integración árabe como una sola nación, pero uno de cuyos aspectos incluía el no reconocimiento del Estado de Israel. Entonces, a partir de eso se dan todas las guerras. En el 56 a Egipto le quitan el Sinaí y se da la segunda guerra. Y la tercera guerra, que es la que va a generar el problema que hoy no se ha resuelto, es la guerra de 1967. A esa la vamos a llamar la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días hay un bloqueo árabe al Golfo de Aqaba, que es la salida de Israel al Mediterráneo, y por ese bloqueo Israel ataca. En 6 días de ataque le va a quitar a Jordania la margen occidental del río Jordán, llamada Cisjordania, le va a quitar a Siria los altos del Golán y a Egipto un territorio que se llama la Franja de Gaza. Esos territorios los vamos a llamar los territorios ocupados, porque fueron ocupados durante los 6 días del ataque. Con esos territorios se quedó Israel. Después la ONU les dijo que los desocuparan, pero nunca digamos, eso no llegó a suceder en ese momento. Después viene otra guerra, que es la guerra de Yom Kippur en 1973, que es una guerra más bien de empate. Después de Yom Kippur, Anwar el-Sadat, después de la muerte de Nasser, Anwar el-Sadat empieza a cuestionarse si este conflicto solamente se puede tratar en términos militares. Dice, esto tiene que tener una salida política, porque si llevamos matándonos un montón de años y aquí no ha pasado nada que cambie la situación. Entonces, esa salida política la conocemos como los acuerdos de Camp David. Esos acuerdos de Camp David se hacen en el 78 durante la presidencia de Jimmy Carter, y lo van a hacer Jimmy Carter, Menahem Begin y Anwar el-Sadat. Lo que se propone ahí es un esquema que se llama paz por territorios. Israel devuelve los territorios ocupados, es decir, lo que se tomó en 1967, a cambio de no recibir más ataques, digamos, de paz por territorios. Eso tiene un plan escalonado que en últimas llevaría a Jerusalén. Jerusalén fue parte de los territorios que se tomaron ahí, y la ONU había pedido que fuera una capital internacional porque allá está la Mezquita de la Roca, la segunda en importancia después de la Meca, el Santo Sepulcro y el templo. El Muro de las Lamentaciones es lo que queda del templo de Jerusalén. Entonces es tan importante para las 3 religiones que se había planteado que fuera una ciudad abierta. Pero Israel la declara capital del Estado, con lo cual ya no tiene el carácter de una ciudad abierta. Ahí hay población árabe, en Jerusalén. Entonces, eso es el punto más álgido del conflicto. Entonces, Anwar el-Sadat decía, de eso no vamos a hablar todavía, posemos por ponernos de acuerdo en lo que sí podemos. Entonces, después de los acuerdos de Camp David, Egipto se sale del conflicto, se renuncia al panarabismo y reconoce el Estado de Israel. Es la primera vez. Después, Jordania va a reconocer el Estado de Israel. Entonces, más a Egipto le devuelven el Sinaí. Egipto cede la Franja de Gaza para Palestina, y ese territorio va a quedar, digamos, habitado por palestinos, y es el que tiene la frontera con Egipto, por eso era parte de Egipto. Entonces empiezan los acuerdos, pero esos acuerdos tienen una parte que es devolver los territorios. Devolver los territorios tiene el siguiente problema. Resulta que hay una tendencia, aquí hay muchas tendencias y muchos puntos de vista. Aquí no hay opiniones unificadas. Entonces hay una tendencia que dice que esos territorios son bíblicos, que se llaman Judea y que se llaman Samaria, y que no los van a devolver porque son territorios entregados por la voluntad
de Yahvé. Entonces, eso complica las cosas porque sobre el terreno religioso ninguna discusión puede llegar a una solución. Entonces, empiezan a bloquear la devolución mediante la creación de asentamientos. El conflicto árabe-israelí va atravesando diferentes órdenes mundiales. Hay un orden mundial que es en la Guerra Fría, que se alimentaba del conflicto, luego exacerbaba la Unión Soviética apoyando a los unos y los Estados Unidos a los otros, pero la Unión Soviética apoyaba a los árabes y los Estados Unidos a Israel, y así perpetuaban el conflicto. Se acaba la Guerra Fría, y ya cuando se acaba la Guerra Fría y después de un punto de estancamiento en los acuerdos de Camp David, va a haber una cosa que se llama la Intifada. La Intifada es una rebelión muy grande en los territorios ocupados de los palestinos contra los israelíes, de piedras contra tanques, en donde participan todos, niños, mujeres, todo el mundo participa en la Intifada. Después de la Intifada y de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, entonces empiezan lo que se llaman los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo es lo más cerca que se ha estado de la paz en la región. En los acuerdos de Oslo se tomaba otra vez el tema de paz por territorios. Entonces ahí había unos compromisos muy claros de devolución. Entonces se reconocía la autoridad, la OLP, la Organización de Liberación para Palestina, dirigida por Yasser Arafat, también de llamada Al-Fatah, se reconoce como la legítima gobernante de Palestina, se reconoce la autonomía de Palestina, se ondea la bandera palestina, todo eso antes no pasaba, empieza a pasar desde Oslo, Arafat va a Gaza y empieza a funcionar la autoridad palestina en los territorios. Sí, en estos territorios ocupados. Entonces, ahora viene la devolución. Pero cada vez que se va a devolver un territorio, se hace un asentamiento. Al hacer un asentamiento de colonos, pues no se puede devolver el territorio porque está ocupado. Es como que yo le voy a devolver la blusa, pero la tengo puesta. Pues no se la voy a devolver porque la tengo puesta. Entonces, pues si usted hace el asentamiento en el territorio, entonces, ¿a qué hora lo va a devolver si lo que está es haciendo un asentamiento? Entonces, va a haber una política de debilitamiento a la OLP, los acuerdos no se cumplen, los territorios hacen asentamientos, también la OLP está acusada de corrupción, de malversación de los fondos que llegaban. El asunto es que la OLP se va debilitando y no le va dando al pueblo palestino resultados concretos, y la paz se mide sobre hechos que mejoren la calidad de la vida cotidiana. Eso va a hacer que la OLP cada vez se encuentre más y más debilitada. Entonces, por un lado, el incumplimiento de los acuerdos, la falta de agilidad en el proceso, hace que la OLP no pueda mostrar resultados. Los asentamientos complican las cosas. Se van haciendo tendencias cada vez más extremas y la tendencia religiosa empieza a tener un juego político. Antes no, Israel era un estado laico y no se permitía ningún tipo de planteamiento religioso porque se consideraba que el planteamiento religioso no debía jugar una parte en la política. Después de esto se iba cambiando. Entonces la OLP se va debilitando cada vez más. Como la OLP no presenta resultados por corrupción, por falta de agilidad en el proceso, por la construcción de asentamientos, por un montón de motivos, va surgiendo de la inconformidad de la OLP, va surgiendo el Hamas como un movimiento islámico que tiene su origen en los hermanos musulmanes de Egipto y que tiene un planteamiento islámico. Pero entonces el Hamas, alrededor de las madrazas, tiene unas redes de acción social, de hospitales, de escuelas, de una cantidad de redes de bienestar, porque alrededor de las madrazas se producen redes de apoyo social en los pueblos donde no hay estados benefactores. Entonces el Hamas empieza a mostrar unos resultados donde la OLP no los está mostrando. Ahí empieza a darse la base social y el apoyo que el Hamas empieza a tener en Palestina. Entonces, una cara del Hamas es toda la inversión social que tiene
Y la otra cara de Hamas es que no reconoce el Estado de Israel, no reconoce los acuerdos que se han firmado y ataca con rockets. Entonces, las dos cosas son ciertas. Y además también ha utilizado el martirio como método en la medida en que se vuelan. En películas como El Paraíso Ahora muestran diferentes casos en los cuales dos hombres han tomado esa misión y al no poderse realizar la misión en un solo día, uno de ellos se arrepiente y el otro sí la hace, y la película muestra los argumentos del uno y del otro. Entonces, el Hamas va cogiendo ventaja ahí, y al coger ventaja la OLP se va debilitando, y entonces la situación se va deteriorando. Mientras tanto, en Israel va cambiándose la cosa y cada vez es menos paz por territorios y cada vez es más un problema de seguridad. Ya después del 11 de septiembre, con el 11 de septiembre se acaban las posibilidades del acuerdo de Oslo, porque con el 11 de septiembre empieza la guerra preventiva, la guerra antiterrorista. Entonces ahí la discusión sobre el Estado palestino, la discusión sobre los derechos y los territorios pasa a un segundo plano y empieza a plantearse la discusión sobre la seguridad. Es decir, que la OLP tiene que garantizar que el Hamas no haga ataques sobre Israel. La OLP no puede garantizar eso, porque esto es un pueblo pequeñito y todo el mundo es pariente de todo el mundo. A su vez, a Israel también le cuesta bastante trabajo garantizar que los colonos no hagan asentamientos, porque todos son parientes de todos. Entonces, cuando efectivamente Israel despeja Gaza, lo cual es un proceso complicadísimo, pero lo despeja. Entonces las cosas se van complicando con el marco de la guerra antiterrorista y de la guerra preventiva, y los ataques, empieza la retaliación, los ataques con rockets por un lado y las incursiones fuertísimas de Israel por el otro lado, y este proceso se va degradando. Entonces hay un momento en que Israel decide volver a apoyar a la OLP, pero ya la ha debilitado tanto, ya Arafat quedó tan acorralado, tan deslegitimado ante su propio pueblo, que ese proceso le dio mucha fortaleza al Hamas, hasta que el Hamas gana las elecciones parlamentarias, pero además es un golpe de Estado, y reduce el poder de la OLP en la zona. Al reducir el poder de la OLP ya no hay interlocución, porque la OLP sí reconoce la existencia del Estado de Israel y el Hamas no. Ahí está la diferencia. Entonces ahora están lidiando con el Hamas, que no tiene punto de negociación, y entonces Israel se va alejando cada vez más también con la guerra preventiva de un punto de negociación. Entonces esto se va complicando cada vez más, y el tema de los ataques se va haciendo cada vez más recurrente, y hubo ataques muy fuertes, respuesta a ataques como lo que pasó en Yanin. En ese contexto se dio la guerra del Líbano, que nosotros estuvimos viendo de qué manera tan aterradora fue atacado el Líbano, y casi se revierte un proceso de paz de 16 años, y el Líbano a duras penas logró sobrevivir. Entonces ahora se estaba planteando una negociación con Siria por la devolución de los Altos del Golán. Jordania sí había reconocido el Estado de Israel, pero entonces ahora se está haciendo una negociación con Siria, una negociación con la OLP, para ver si se volvía como a esa línea, y se intentó hacer la hoja de ruta, pero la hoja de ruta todavía insiste en el tema de seguridad y no en el tema de territorios. Cuando las cosas están ya bastante complicadas, empiezan los ataques, y los ataques del Hamas van a llevar a una respuesta de Israel, pero la respuesta de Israel nos llama también desde el derecho humanitario a una cosa que se llama la proporcionalidad. La respuesta es tan aterradora que implicó la destrucción de Gaza.
Estamos hablando de 1.500 muertos, estamos hablando de una cantidad de niños, de objetivos de la ONU, campos de refugiados, estamos hablando de blancos indiscriminados, estamos desde el punto de vista del derecho humanitario, acaba de pasar una tragedia aterradora en términos de lo que significa tratar de humanizar la guerra. Entonces, hemos visto 3 semanas de las imágenes más terribles y el argumento de la seguridad no tiene salida, porque el argumento de la seguridad pone a Palestina en una situación en la que Palestina no puede manejar, pero hay una diferencia: Israel tiene muchos recursos y un nivel de vida muy alto, y Palestina tiene un nivel de vida muy bajo y una pobreza endémica. Entonces, tienen que compartir el mismo apartamento, tienen que compartir el baño y la cocina, y en alguna época se tienen que dar cuenta de eso, porque esto no tiene salida de otra manera. Pero como están las cosas, entonces la idea es bloquear el baño y bloquear la cocina, porque se empezaron a plantear eran separaciones, construcción de un muro para separar a Palestina de Israel, pero es que esto es un territorio chiquitico, como Cundinamarca o como el Quindío. Entonces es una pelea como entre pueblitos. Entonces no, físicamente no da para eso. Entonces la cosa se va volviendo más complicada. Palestina tiene una situación absolutamente insostenible de pobreza, de abandono, de miseria y de bloqueo, y por los acuerdos con Egipto no se podía abrir la frontera, lo que hizo que se hicieran túneles. Por esos túneles pasaban las armas, entonces los túneles fue parte de lo que se bombardeó. Pero hasta ahora no hay salida para Palestina, el término del Estado no se ha vuelto a tocar en términos de los derechos de los palestinos. Israel no ha tenido tampoco un minuto de paz y de seguridad, pero la discusión en términos de seguridad y en términos religiosos no tiene salida, de ninguna manera. Entonces, esto se fue complicando hasta la tragedia. Lo que acabamos de ver es una tragedia terrible en la cual Israel dice que ganó porque le dio una derrota contundente al Hamas, porque atacó sus objetivos y le mató a un montón de militantes. El Hamas dice que ganó porque bloqueó los acuerdos con la OLP, bloqueó los acuerdos con Siria, digamos, las cosas llegaron a un punto mucho más radicalizado. En realidad, el que ganó fue el odio. En realidad, el que ganó fue el síndrome del enemigo. El derrotado fue el derecho internacional humanitario y la verdadera perdedora, la paz. Entonces, este conflicto aleja mucho más el proceso de la paz de lo que había estado en los últimos tiempos, en donde ya la cosa estaba bastante complicada. Ahonda en las semillas del odio, profundiza en la radicalización de las extremas, porque ante un ataque tan despiadado, ante un problema de proporcionalidad tan grave como el que pasó, las semillas del odio se van extendiendo más. Entonces, digamos, desde la lucha del hombre por aliviar el sufrimiento humano, desde la lucha por hacer que las guerras, si no se pueden evitar, por lo menos se hagan menos atroces, desde la lucha que hemos librado contra la barbarie, esto es una derrota en la que todos perdemos, porque ante una barbarie de esas todos perdemos. Ahora, la esperanza es que como esto está medido por cada orden mundial, que la Guerra Fría, que la posguerra fría, que finalmente el 11 de septiembre, con la era de Barack Obama, se espera que haya un cambio de planteamiento, que haya un cambio de rumbo y que el contexto en el cual se dio esto vaya a cambiar. Los cambios de contexto pueden alterar las situaciones por difíciles que sean. Va a haber elecciones en Israel en el mes de febrero y esas elecciones también nos van a dar el punto de hacia dónde va la situación. Se espera con la llegada de Barack Obama y una parte en el discurso donde dice que el hecho de que un Estado tenga mucho poder no quiere decir que lo pueda ejercer ilimitadamente. Se espera, al darle un viraje al tema de la guerra preventiva que se había prohibido desde la Segunda Guerra Mundial, se espera que cambien algunas de las cosas que durante la era de Bush, durante el tiempo del 11 de septiembre, no le daban salida al conflicto.
Esa esperanza del cambio mundial, esa misma esperanza que Barack Obama inspira en la gente, puede darnos luces sobre una situación que, como está planteada en este momento, por su factor intrínseco no parece tener salida y parece haberse ahondado una generación más en el odio, en la radicalización y en la imposibilidad de llegar a un diálogo. Pero ellos van a tener que ponerse de acuerdo para la foto en alguna parte de la historia. Puede pasar lo que le pasó a los irlandeses, que estuvieron firmando una negociación en 1922, no la firmaron y se gastaron todo el siglo XX para llegar en 1996 a firmar poco más o menos lo que estaban de acuerdo en firmar, lo que no pudieron firmar en 1922. Puede pasarles eso, puede que terminen aceptando la partición que desde el 48 no se aceptó y ha traído todo este montón de horror. Puede que una generación más se sacrifique, lo cual es un costo inaceptable. Puede que se entienda que no hay más remedio que la convivencia, que la segregación, que los muros, que los túneles, lo único que llevan es a más resentimiento y más odio. Puede que se entienda que en la medida en que Palestina tenga los mismos derechos y las mismas condiciones y unos niveles de vida aceptables y posibles, la situación puede llegar a mejorarse. Puede que en algún momento esto tome un viraje hacia la búsqueda de una convivencia. Eso siempre es posible y estamos ante una era en la cual eso cabe dentro de las posibilidades. Pero lo que acabamos de ver es una tragedia y es un triunfo de una victoria que es la victoria del odio y de la retaliación. Y la idea es que así no se diriman las sociedades humanas, que cada vez aprendamos un poco más de la posibilidad de aceptar al otro, porque la verdadera democracia y el verdadero derecho se mide no como tú tratas a tus amigos, sino como tú tratas a tus enemigos. Entonces, estamos ante una tragedia de la cual hay muchos aprendizajes y de donde esperamos que ellos aprendan la lección de la convivencia, que entre otras cosas es la única posible. La historia está por verse, los cambios por venir, el cambio de posición de la era de Obama frente a las posiciones que tenía Bush, que tendía a parcializar más que a mediar, a avalar más que a tratar de interceder en los conflictos. Y por el otro lado, las elecciones de Israel nos dirán cuál fue el clima en el que quedó la situación. La historia está por verse. Esto es un intento por explicar un poco un conflicto tan duro, un conflicto tan amargo, que nos ha llevado a unas imágenes de un dolor terrible y que tiene y puede tener otras salidas. Películas como La visita de la banda, donde una banda egipcia va a visitar a Israel para dar un concierto y se equivoca y se va para el pueblo equivocado y descubren que ambos son seres humanos y que ese es un pueblo olvidado donde lo mejor que pasa es que un día una banda se equivoque y llegue allá. Esas cosas pasan. También hay gente que tiene tendencias en las cuales quiere buscar otra manera de vivir. No todo el mundo está metido en esto. Vamos a ver cuáles de las tendencias terminan imponiéndose y si la historia le da una salida a esos pueblos y si logramos avanzar un poco en la paz, en el derecho humanitario, en el reconocimiento del otro, en el derecho del otro y en la convivencia. Muchísimas gracias y bueno, continuamos esperando que la historia nos dé más respuestas. Buenas noches. Humanizar la guerra. Tratar, si no podemos evitar los conflictos, por lo menos evitar que sean tan atroces, porque si no hay algún tipo de norma, de referente, de ética, de límite, esto puede llegar hasta los extremos que hemos visto y mucho más. Y ya debería haber algún aprendizaje sobre eso en todo lo que hemos intentado
avanzar en temas de los derechos humanos y del reconocimiento del otro a existir y del reconocimiento de los derechos del otro. Entonces, ese es, digamos, como el marco en el cual vamos hacia una convivencia. Y cuando se alejan de la paz, significa que están retrocediendo y que profundizan más el conflicto y las semillas del odio. En el caso de lo que acabamos de ver, se alejó bastante de la paz, probablemente una generación, no sabemos, y se profundizó mucho más el tema del odio. Entonces, aquí hay una definición, una mirada que se hizo a partir del conflicto árabe-israelí que se llama el síndrome del enemigo. El síndrome del enemigo, ambos bandos se erigen dueños de una legitimidad moral que los hace sentir capaces de infligir cualquier cantidad de sufrimiento sobre el otro sin que eso cuestione su sentido ético. Esa es uno de los puntos más álgidos y más terribles de lo que ha pasado. Desde el punto de vista de los derechos humanos y de todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los siglos por salir de la barbarie, una de las cosas fundamentales es tratar de aliviar el sufrimiento, tratar de... Buenas noches. Hoy, en Entre Ojos, vamos a hablar de la reciente crisis en Gaza, de la invasión que se dio durante 3 semanas en la Franja de Gaza y la tragedia que presenciamos en el comienzo de este año. Vamos a utilizar como marco para ubicar el problema el derecho internacional humanitario y la paz. Los procesos, cuando se acercan a la paz, significa que están avanzando y que progresan. Plantea al otro, aquel que se llama el enemigo, como un ser desprovisto de razones, desprovisto de sentimientos, de motivos, de legitimidades, que en síntesis representa el mal. Y al otro que lo está mirando como enemigo, como un representante del bien, dueño de una razón absoluta, y que entre más sufrimiento inflinja sobre el enemigo, más está combatiendo el mal y más está haciendo avanzar el bien. Entonces, con una mirada del síndrome del enemigo,